asunto que ha generado tanto malestar en la población? Buenos días, Álvaro, Rolando y Lisbeica. Fíjate, esto es un tema legal laboral y un tema de moral y de mal comportamiento, porque el Código de Trabajo plantea en el numeral 1 del artículo 210, que los mutuos acuerdos son jurídicamente legales, pero en la práctica, yo que tengo muchísimos años de litigar en el derecho laboral, en la práctica el 99%, 98% de los mutuos acuerdos son planteados por la empresa a los trabajadores, por alguna situación de incomodidad que alguna empresa tenga con un trabajador y que no tenga posibilidades de aplicarle ningún artículo que prevé los despidos. Y por ende tiene que buscar una manera de salir de ese trabajador. Pero acá lo que yo he observado no es producto de la iniciativa de la empresa, es iniciativa de algunos de los trabajadores de esta empresa, por lo que genera mucha suspicacia que unos trabajadores, al irse cumpliendo los términos de la contratación de estos, le planteen a una junta directiva unos mutuos acuerdos que al final, si bien es cierto, están embestidos jurídicamente, legalmente, no o carecen de alguna legitimidad por el proceso que se ha planteado, de la forma que se ha planteado. Y esto no es nuevo, porque en algunas ocasiones ha venido ocurriendo también en otras instituciones de esa misma naturaleza. Y aquí creo que el diputado Carles planteó un proyecto para que esto se dejara de seguir haciendo, pero no hubo manera de que este proyecto caminara. Por ende, por ahí también vi que esto no estaba en la convención colectiva, pero es que eso no necesariamente tiene que estar en la convención colectiva, porque eso es parte del ordenamiento jurídico que está establecido en el Código de Trabajo. Ok. El sustento de la del mutuo acuerdo de algunos directivos es uno, y el sustento del mutuo acuerdo del señor Mosquera es un tema de salud, que necesita hacerse una cirugía, y es aprobado hasta el 30 de junio por la actual junta directiva, cuando, hasta donde tengo entendido, el designado nuevo gerente tiene que pasar por un trámite para poder acceder al puesto después del 1 de julio. ¿Se va entonces Mosquera el 30 de junio y deja el cargo en acefalía? ¿Cómo funciona esto? Que ese es el tema. Desde que se nombra, estos puestos tienen fecha de cumpleaños. No hay ninguna posibilidad de que estos funcionarios hayan tenido que terminar su relación con estas empresas por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento. Además, lo que tú estás planteando se resuelve cuando el otro está nombrado y ratificado por la Asamblea. Yo creo que estos puestos no van a la Asamblea a ratificarse, pero una vez que el titular entra, esa persona queda sin el puesto. Es lo mismo cuando hemos adquirido puestos públicos, el caso nuestro allá en el INAE, simplemente cuando se nombró a otra persona a través del concurso que se tenía que hacer, simplemente se presenta la renuncia y uno se va, pero no esperando de la forma que se ha hecho, a través de un mutuo consentimiento, inclusive, y por eso decía, en la práctica son las empresas que le plantean a los trabajadores los mutuos acuerdos. Y cuando un trabajador le plantea a una empresa el mutuo acuerdo, lo que dice la empresa, renuncia. Yo no te quiero despedir, renuncia. Y lo que hemos estado viendo es que este funcionario estaba enfermo. Bueno, entonces él debió plantearle a la junta directiva, bueno, hagamos un mutuo acuerdo. La junta directiva lo que debió hacer es, bueno, usted en vista de su padecimiento,
lo que tiene que hacer es renunciar antes que entre la otra persona y ahí encargaban a alguien. Pero esto ha dejado algunos rastros de sospecha bien complicados para el erario público. Licenciado, buenos días. Pero, Es que en esa misma dirección, ¿qué tipo de contratación tiene el gerente y estas otras personas que están siendo indemnizadas de esta manera? ¿Existía otra causal que pudiesen utilizar para salir de la institución, toda vez que ya sabemos que están haciendo una transición y ya se nombró o se designó al nuevo gerente de esta institución? Esa sería una pregunta como para aumentar un poco más lo que ya usted está mencionando. Y si existe la posibilidad de invalidar la decisión de la Junta Directiva. lo primero es que la causal es el nombramiento, el término del cargo por el cual se le nombró. Sí. Es lo que tenía que hacer, era esperar que se designara una persona y que ese cargo ya por designación de otro quedaba fuera, no tenía el cargo. Entonces, no hay causal que aplicarle a un funcionario de ese nivel. No hay que aplicarle ni una causal de despido, ni mutuo acuerdo, ni nada que se le parezca. Aquí lo que hicieron ellos, porque ahora lo que usted me pregunta se va a complicar un poco para el Estado, porque ya hay una aprobación de la Junta Directiva. Y esta Junta Directiva tiene facultad jurídica para firmar esos mutuos acuerdos. Ahora este pleito va a ir a las esferas judiciales, donde tiene que ir y terminará ya en la Corte, y probablemente el Estado panameño quedará perdiendo esto porque la Junta Directiva tiene capacidad jurídica para decidir lo que evidentemente decidió, no solo a un solo funcionario, sino a otros funcionarios de menor nivel. Entonces, esto hay que buscarle un remedio pronto, jurídico, de que estos funcionarios, una vez que se le termina el tiempo, simplemente se extingue la relación entre esa empresa y los funcionarios que han sido designados para dirigir estas instituciones. Rolando. Mire, a mí me llama mucho la atención porque efectivamente cuando una empresa no tiene, perdón, no tiene causal para despedir a un trabajador, recurre siempre al mutuo acuerdo. Y acá es evidente que, de acuerdo a lo que el mismo señor gerente general de TESA planteó a la Junta Directiva, él está necesitando una cirugía y por esa razón él necesita este mutuo acuerdo. Pero en realidad lo que procedía allí era una renuncia. La renuncia. Y por el otro lado, al mismo tiempo que el señor gerente va renunciando, hay una serie de empleados de confianza de la empresa que también hacen lo mismo. Entonces yo me pregunto si es que todos se van a ir a operar también, porque es que el mutuo acuerdo siempre, como bien dice usted, nace de la empresa hacia el empleado, no al revés. No. Entonces, por lo que yo he contabilizado, es mucho más de $1 millón. Y si esto se le aplica también a las otras empresas que pertenecen al Estado, vamos a tener una erogación importante. Pero además, he observado que, por ejemplo, en el caso del gerente, este gerente cobraba más de $14,000 y muchos de ellos estaban por encima de los salarios de mercado. Así que ya venían con privilegios y hoy sale una noticia diciendo que gozan además de más privilegios que no tienen los demás empleados en la misma empresa. Entonces, tenemos una casta metida en una empresa del Estado que además hay que indemnizarlos porque han decidido irse. O sea, esto no tiene ningún nombre, como bien dice usted, es un tip. Probablemente hay un problema legal, pero yo veo aquí más bien un problema de tipo moral. Correcto. Las personas que están allí saben que eso que están haciendo está mal. En segundo lugar, los nombramientos en una empresa de ese tipo siempre han sido políticos. Siempre han sido políticos y saben lo que pasa. Pero es que es muy atractivo entrar a una
a una empresa del Estado sabiendo que al final de 5 años tu indemnización irá por más de 100.000, 200.000 o 300.000 dólares. Además de lo que se ganan ellos en salarios durante ese periodo. Así que sí, yo quisiera que me respondiera esta pregunta. ¿Qué pasa si el contralor decide no pagar? Porque esto pasa por la Contraloría. Bueno, si el Contralor se niega a refrendar eso, yo supongo que los beneficiarios de este movimiento recurrirán jurídicamente donde la ley le permita. Lo ideal sería que el Contralor no refrende eso y que se le pague lo que la ley le corresponde, si entrara a que sea un mutuo acuerdo, porque yo me acuerdo que la ley que le garantiza la prima de antigüedad a los funcionarios públicos, en este caso ellos no son funcionarios públicos, no a nosotros, como por ejemplo cuando yo era director del INADEL, no éramos beneficiados por la prima de antigüedad porque la ley así no lo decide. Entonces ellos tendrían que revisar qué es lo que jurídicamente sí les pertenece, porque la indemnización que ellos están ahí en ese monto, solamente el trabajador la devenga por dos causas. Uno, por mutuo acuerdo. Y dos, si vence en un proceso laboral a la empresa por la cual ha sido despedido, que no es el caso. Yo quiero decir que la indemnización en estos casos no es un derecho, simplemente se puede pactar a través del mutuo acuerdo, que es lo que ellos están haciendo. Entonces, si el Contralor no refrenda, me supongo que ellos tendrían que entrar a un proceso jurídico y que sí, al final del camino, ellos tendrían algún beneficio jurídico que recibir, por el caso de la prima de antigüedad. Pues una prima de antigüedad se calcula pagando una semana de salario por cada año laborado. O sea, estábamos hablando simplemente de 5 semanas de salario, y que eso es lo que verdaderamente le corresponde, además de las vacaciones proporcionales y la prima de antigüedad, que no es gran cantidad de dinero, como así se ha venido planteando en las informaciones que salen en los medios de comunicación. Pero seguro que van a entablar, me supongo, algún proceso para que se le cancele lo que la Junta Directiva aprobó. Porque aquí hablamos los funcionarios que se están beneficiando de eso, pero no hemos mencionado, o no he visto, por lo menos, quiénes son esos miembros de la Junta Directiva que dieron ese paso. Me supongo que también a solicitud de los beneficiarios, que como usted lo plantea, yo lo planteo, de que los mutuos acuerdos no nacen de la base del trabajador, nacen de la necesidad de la empresa. Así es. Y me pregunto también, ¿qué hubiera pasado si la Junta Directiva no accede a esos mutuos acuerdos? Simplemente se le pagan los derechos de ellos, en el caso de la prima de antigüedad, las vacaciones proporcionales, y si cuando llega el otro funcionario, lo reemplaza y listo, no pasa nada. Como históricamente pasan en las entidades públicas, reitero que esta no tiene esa característica, pero es lo mismo, final es lo mismo. Hasta este momento, hasta donde tenemos información, eso no se ha pagado. No se ha refrendado. No se ha refrendado. No, y el presidente también, el presidente electo, le ha solicitado al Contralor que no refrende estos pagos. Vamos a ver en qué termina esto, porque ya sabemos cuál es la actitud del señor Contralor con este tipo de cosas que muchas veces no han sido las mejores decisiones, pero él es el que tiene la última palabra en este asunto. Y rápidamente legislar para que estas cosas no sigan ocurriendo de esta forma, ¿no? Correcto. Salario fijo propuso el diputado Carles, precisamente, eso fue este año o el año pasado, y para evitar este tipo de situaciones, y esto parece que no le importó en lo más mínimo a la bancada del PRD, en mayoría dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, porque ya él preveía que iban a quedar ganando 40.000, 50.000 dólares de salario si esto seguía como estaba en estas empresas públicas, que se llaman empresas públicas porque son SA, pero manejan recursos del Estado. Samuel.
Es que el gobierno que nosotros participamos, el señor Varela, cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo, había un malestar del Contralor en ese momento de no refrendar a esas empresas algunos vicios como estos. Y creo que al final no se logró el refrendo, porque el Contralor en ese momento estaba en contra de este tipo de actividades. Entonces, lo preciso de esto es que el Contralor, más ahora que el presidente electo le ha solicitado que no refrende eso, es no refrendar, así de simple, y buscar hacer un análisis de qué es lo que le corresponde a ellos por ley y que se les pague lo que tenga que pagar por ley. Pero y reitero que aquí al final hay que ver el funcionamiento de esa junta directiva tomando este tipo de decisiones que a todas luces ha traído malestar a la ciudadanía por las grandes sumas que se están liquidando ellos mismos. Y en ese momento, Rolando y Samuel y Lisbeica, yo tengo aquí en mis manos una circular del 6 de marzo del 2015. Todavía no tenía un año el gobierno del señor Juan Carlos Varela. El Contralor General de la República, en la circular, dijo: hacemos referencia al cobro de dietas por parte de los servidores públicos que por razón de su cargo forman parte de juntas directivas y demás organismos similares en instituciones autónomas, interministeriales y semiautónomas. Como es de su conocimiento, el decreto de gabinete 57 del 27 de noviembre del 68, en su artículo 1, establece que todos aquellos servidores públicos que por razón de su cargo formen parte de juntas directivas, juntas asesoras, comisiones y demás organismos similares en instituciones autónomas, interministeriales y semiautónomas solo podrán recibir dietas por su asistencia a reuniones de dichos organismos cuando las mismas se celebren o se prolonguen fuera de las horas de servicio. Por lo tanto, les manifestamos que la Contraloría General, en cumplimiento de dicha normativa, no aprobará el pago de dietas a aquellos servidores públicos que participen en reuniones de juntas directivas que no se extiendan después del horario de trabajo. Eso se cumplió, eso se hizo en el quinquenio 2014-2019, y en este quinquenio hay gente que ha estado en 3 hasta 4 juntas directivas cobrando el salario y cobrando dieta como el gran negocio en este gobierno. Echaron al tinaco de la basura esta circular emanada del Contralor Federico Homber en su momento, Samuel. Sí, yo hace muchos años participé en la Junta Directiva del Seguro Social y efectivamente se aplicaba esto, lo que acabas de leer. Aquellos funcionarios públicos que participaban en esa junta directiva, si la reunión no se extendía más allá de la hora del horario del servidor público, no recibían las dietas. Así de simple. Y eso debe seguir así, porque si yo soy un funcionario público y voy a una junta directiva en mi horario de trabajo, efectivamente no tendría que cobrar dieta porque estoy cobrando un salario del Estado. Entonces, ¿cómo funcionó en este quinquenio? No, de verdad no lo sé, pero espero que haya sido de la forma que el decreto, y es una ley que hay que revisarla también, porque fíjate, ahí no involucran a estas empresas como ETESA, porque esa no es una institución pública propiamente dicho o jurídicamente dicho. Entonces habría que ver cómo se regula eso también, de que un funcionario público vaya a una junta directiva de ETESA, en este caso, ¿qué le vas a aplicar en ese sentido? Entonces, porque está participando de una junta directiva de una empresa que no es jurídicamente pública. Entonces, ahí hay que también actualizar eso, porque eso es una ley del 60 y algo. Entonces, hay que actualizar para recoger todos estos oscuros espacios que tienen la normativa jurídica y aplicar tal cual como es, ¿no? Actualizarla, diría yo. Licenciado, se supone que los funcionarios tienen que gestionar como un buen padre de familia. Ahora, dentro de esta junta directiva que estamos mencionando esta mañana, están 2 ministros
y aprueban esto a pesar de las múltiples opciones que hubiesen podido tener al momento de que el funcionario solicitara lo que solicitó. Ahora bien, ¿existe la manera de fiscalizar las actuaciones o decisiones de los integrantes de estas juntas directivas o sencillamente pues están a la libre tomando decisiones por el Estado panameño? Definitivamente hay espacios para fiscalizar eso. No sé si el Contralor está en esa junta directiva, debe estar, porque en todas las juntas directivas yo he visto que siempre hay un representante de la Contraloría, pero lo más probable es que a estas juntas directivas pocas veces los ministros van. A esta junta directiva se designa un funcionario en nombre del ministro que tiene que dar constantes informes al ministro, pero habría que ver si efectivamente tiene que haber mecanismos de fiscalización. Además, la fiscalización la hace uno mismo que está en una junta directiva, porque sabemos que este actuar, no había ninguna duda de que esto se iba a saber y no había ninguna duda de que esto iba a traer un malestar, y más cuando estamos en una transición de gobierno, que ahí es donde se levanta la sospecha de que esta situación no solamente se haga un mutuo acuerdo a un gerente de una empresa como esta, sino a un grupo de personas de la misma empresa. Entonces, la fiscalización, cuando uno participa en una junta directiva, por todos los problemas de arrastre que hemos venido viendo en algunas juntas directivas, hay que cuidarse y uno mismo plantear la fiscalización, porque como bien lo dijo Rolando al final del camino, esto no está bien. ¿Algo más, Rolando? No, yo creo que todo está dicho. Esto no hay que abundarlo mucho más, porque definitivamente yo no veo una justificación para el pago tan oneroso de esto. Yo supongo que ellos tienen derecho a las vacaciones, tienen derecho a la prima de antigüedad, tienen derecho a las prestaciones de un trabajador, pero una indemnización para un nombramiento que tiene un periodo definido y que es encima de todo que es político, yo creo que ahí sobran las explicaciones sobre este tema. Me parece de muy mal gusto que estas personas estén haciendo estas cosas y mucho peor será si el señor Contralor aprueba dichas indemnizaciones. Bueno, así está el país. Y hablaba yo haciéndome eco de los señalamientos del presidente electo hacia las vagabunderías de la Asamblea, que también hay que acabar con muchas otras vagabunderías, Rolando, que hay en el Estado, en distintas instituciones en este momento, porque no podemos ser selectivos en acabar con vagabundería. No hay vagabundería buena y vagabundería mala. ¿No es así, Rolando? Bueno, fíjate que esto de TESA es apenas uno de los tantos, porque en este programa todos los días se está tratando un tema que tiene que ver con este juega vivo, con el clientelismo, con la fuga de capital a través de acciones de gobierno disfrazadas, dicho sea de paso, sino que terminan, como hemos visto, por ejemplo, en la alcaldía, contratos ficticios en la asamblea, contratos por conveniencia también en la alcaldía, en fin, las notarías, o sea, por donde tú mires, es impresionante la forma en que los políticos le sacan provecho al dinero del Estado. Es lamentable, pero yo espero que haya esperanzas con la renovación que hay ahora en la Asamblea Nacional. Vamos, gracias Samuel Rivera, abogado, vamos a Chiriquí, cambio y retornamos con Fernando Machado, miembro del gremio de hoteleros de Panamá, presidente, para hablar con él un poco de cómo está la situación del turismo, de los hoteles, en este momento de transición y las expectativas que hay en cuanto a la nueva administración. Las últimas noticias
desde Chiriquí. Que nos acompaña